Buenas tardes. Mi grupo hoy le va a hablar sobre lo que es la acidosis respiratoria. Está como conformado por Luis Bonivento, Junior Daza, Carlos Villarreal, Jonathan de Oro y quien les habla, Catherine Hernández. Bueno, la acidosis respiratoria va a ser una afección que va a ocurrir cuando hay aumento de ácido en la sangre debido a problemas respiratorios. Esto sucede cuando los pulmones no pueden eliminar suficiente dióxido de carbono del cuerpo, lo que va a llevar a un aumento de acidez en la sangre. La causa más común de esta acidosis respiratoria es la disminución de la función pulmonar debido a enfermedades como el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar o el asma grave, que son los síntomas de acidosis respiratoria que van a incluir como fatiga, confusión, dolores de cabeza y dificultad para respirar. En esta tenemos este, unos tipos, los cuales vamos a conseguir en esta tabla. En la acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido, el dióxido de carbono va a estar aumentado, al igual que el bicarbonato, y en su compensación, los riñones van a eliminar los hidrogeniones y retienen el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado, el dióxido de carbono y el bicarbonato van a estar disminuidos, y en su compensación, los riñones van a retener hidrogeniones y van a eliminar lo que es el bicarbonato. En la acidosis metabólica, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato van a estar en disminución y en su compensación los pulmones van a hiperventilar para eliminar el dióxido de carbono, eh, el CO2, perdón. Y en la alcalosis metabólica, lo que es el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato van a estar aumentados y en su compensación los pulmones van a hipoventilar para elevar lo que es el dióxido de carbono y compensar la alcalosis. Listo, pasa la diapositiva. Pasa. Pásala. Ahí, déjala ahí, en teología. Etiología. Bueno, la etiología, la acidosis respiratoria, esta se produce cuando hay un aumento en el nivel de dióxido de carbono. Esto es lo que lleva a la disminución en el pH sanguíneo. La causa principal de la acidosis respiratoria es una insuficiencia, de la acidosis respiratoria es una insuficiencia respiratoria, ya sea por una enfermedad pulmonar, como es el caso del enfisema, bronquitis crónica o asma severa, una obstrucción de las vías respiratorias, como por ejemplo la apnea del sueño, o una disminución en la capacidad de los pulmones para eliminar el CO2, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva o el shock. Otra causa menos común de la acidosis respiratoria es el envenenamiento por sustancias químicas que afectan a la respiración, como es el monóxido de carbono. La acidosis respiratoria, esta se produce, así como dije, cuando el cuerpo no puede eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Esto ocurre por varias razones también. Tenemos depresión respiratoria, que es cuando medicamentos como los opiáceos o los sedantes pueden suprimir la respiración y reducir la eliminación de CO2. También tenemos obstrucción de las vías respiratorias, cuando estas pueden interferir con la exhalación normal y causar la acumulación de CO2 en el cuerpo. También tenemos lesiones neuromusculares. Estas lesiones neuromusculares son las que afectan a los nervios y los músculos que controlan la respiración, como es la enfermedad de Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica y la distrofia muscular. Estas pueden causar una respiración inadecuada y llevar a la acumulación de CO2. También tenemos alteración en el control respiratorio. Hay casos raros que hay problemas en el centro respiratorio del cerebro. Esto puede afectar la respiración y causar acumulación de CO2. Esto puede ocurrir en condiciones como en el síndrome de Ondine y la encefalitis.
Pasa. Bueno, el cuadro clínico va a variar dependiendo la gravedad del trastorno y la rapidez con la que ha ocurrido la retención del CO2. El CO2 lo que va a hacer es que va a producir una vasodilatación provocando lo siguiente. En los signos y síntomas agudos tenemos lo que es la cefalea, la confusión, la ansiedad, somnolencia y estupor. Y en la clónica, esta puede tolerarse bien, aunque llega a causar una pérdida de la memoria, alteración del sueño, somnolencia diurna excesiva y cambios de la personalidad. En este trastorno de la marcha, los temblores, las concentraciones van a estar disminuidas de reflejos osteotendinosos y estas sacudidas mioclónicas, esteripsis y edema de papila. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la fisiopatología de la acidosis respiratoria. Bueno, primero que todo vamos a recordar el concepto. La acidosis respiratoria es un trastorno ácido-base que se produce debido a una acumulación de dióxido de carbono en lo que es la sangre. Lo que lleva es a una disminución del pH sanguíneo y esta condición se produce como resultado de una disminución en la eliminación de CO2. Esto es por parte de los pulmones, lo que conlleva esto un aumento en su concentración en lo que es la sangre arterial. La acidosis respiratoria puede ser causada por una variedad de condiciones que afectan la función respiratoria, como enfermedades pulmonares. Ejemplo, tenemos el EPO, la neumonía, el asma grave, la insuficiencia respiratoria, las lesiones en lo que es la médula espinal, también obstrucciones de las vías respiratorias superiores o el consumo excesivo de narcóticos y sedantes. Cuando los pulmones no pueden eliminar adecuadamente el CO2, se produce una acumulación en la sangre. El CO2 se combina con el agua en la sangre para formar lo que es el ácido carbónico y que se disocian en lo que son los iones de hidrógeno y también los carbonatos. Esta reacción aumenta la concentración de iones de hidrógeno en la sangre, disminuyendo así lo que es el pH y causando acidosis. La respuesta compensatoria del organismo a la acidosis respiratoria no es más que aumentar la excreción de iones de hidrógeno a través de lo que son los riñones y disminuir la producción de ácido en los túbulos renales. Esto se logra mediante la reabsorción de bicarbonato y la excreción de iones de hidrógeno en la orina. Sin embargo, esta respuesta compensatoria renal puede variar en horas y días para desarrollarse por completo. Los síntomas de la acidosis respiratoria pueden incluir lo que son dificultad respiratoria, disminución de la capacidad de ejercicio, la fatiga, la confusión, sonolencia, cefalea, como lo comentó mi compañera anteriormente. Eh, la acidosis respiratoria puede ser causada por varias condiciones: EPO, neumonía, asma, enfermedad neuromuscular, lesiones en lo que es la médula espinal eh, y demás. Siguiente, habló Junior Daza.
Bueno, mi nombre es Jonathan de Oro y voy a continuar. Ahora acá vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico de la acidosis respiratoria se basa en una combinación de la evaluación clínica, los análisis de gases en sangre arterial y otros exámenes complementarios. Primeramente tenemos lo que es la evaluación clínica. El médico llevará a cabo una historia clínica detallada para recopilar información sobre los síntomas presentes, como por ejemplo la dificultad respiratoria, fatiga, confusión o alteraciones del ritmo cardíaco. También se van a investigar antecedentes médicos relevantes, como lo que son enfermedades pulmonares crónicas o exposición a factores descendientes. También tenemos lo que es el análisis de gases en sangre arterial, que este es el examen más importante para el diagnóstico de la acidosis respiratoria, porque en este se obtiene una muestra de sangre arterial para medir los niveles del pH, dióxido de carbono y el bicarbonato. En la acidosis respiratoria se observa un pH bajo en menor a 7,35 y un aumento de los niveles de el dióxido de carbono. También tenemos lo que es la radiografía de tórax, que esta puede realizarse una radiografía para evaluar la presencia de enfermedades pulmonares subyacentes como lo es la neumonía, el EPOC o un derrame pleural. También tenemos lo que son las pruebas de función pulmonar, que en estas pruebas pueden ayudar a evaluar la función pulmonar y detectar enfermedades obstructivas o restrictivas que pueden contribuir a la acidosis respiratoria. Algunas pruebas comunes incluyen la espirometría y la medición de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Y por último tenemos lo que son exámenes de sangre y otros exámenes que de estos depende de la sospecha clínica. Y se pueden solicitar exámenes adicionales para evaluar la función renal, los electrolitos, la presencia de infecciones, la función cardíaca, entre otros. Que es importante destacar el diagnóstico de la acidosis respiratoria que debe ser realizado por un profesional de la salud, como un médico o un especialista. Bueno, para terminar, el tratamiento, pues, este puede incluir medicamentos como broncodilatadores y corticosteroides para contrarrestar algunos tipos de obstrucción, pues, de las vías respiratorias. Ventilación con presión positiva, no invasiva, pues, llamada CAP o BiPAP. También oxígeno, pues, si el nivel de este en su sangre es bajo. Tratamiento, pues, para dejar de fumar. También cambiar los medicamentos cuando sea apropiado. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando. Si el caso es grave, pues la ventilación adecuada en el tratamiento pues consiste en la provisión de ventilación adecuada a través de un tubo endotraqueal o de ventilación con presión positiva no invasiva. La ventilación adecuada es todo lo que se necesita pues para corregir la acidosis respiratoria. Aunque la hipercanía pues crónica, esta suele tener que corregir lentamente, por ejemplo, pues la duración de varias horas o más tiempo porque el descenso demasiado y rápido pues, de la presión parcial del dióxido de carbono, esta puede ocasionar la alcalosis, o sea, la poshipercánica por corrección excesiva. Cuando aparece la hiperbicarbonatemia, compensadora pues subyacente a la elevación súbita del pH pues en el sistema nervioso central, esta está asociada con el tratamiento y puede provocar convulsiones y muerte. Debido a esto, pues se deben corregir todas las deficiencias. El bicarbonato de sodio está casi siempre contraindicado debido al potencial pues, para la acidosis paradójica dentro del sistema nervioso central. Una excepción de esta puede ser el broncoespasmo grave, pues en cuyo caso el bicarbonato puede aumentar la capacidad de respuesta del músculo liso braquial y también de los agonistas beta adrenérgicos. Pues esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.